Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, las noticias vienen de afuera. Están repartidas, hay noticias muy buenas porque continúa esta mejora en volúmenes y en precios en el mercado internacional. Lo más alentador de todo esto es ver que hay muchos mercados que no son los dos gigantes, que es Estados Unidos y China, son el 40 o 45% de la demanda internacional. Hay muchos mercados que están apareciendo y que están comprando carne vacuna. Siempre lo decimos, este era un año que se suponía que el volumen comercializado a nivel mundial se iba a estabilizar después de un crecimiento explosivo en el 2024. Había crecido un millón de toneladas, el registro más alto en 20 años, y probablemente en la historia un salto extraordinario. Bueno, ahora se estabiliza. Este es el año de los precios. Es el año de los precios, es el año de continuó subiendo los volúmenes comercializados a nivel mundial. Por decir, pero no en pequeñas magnitudes. Tenemos tres exportadores, como es el caso de Brasil, 18% arriba, Australia 18% arriba, Paraguay 18% arriba. Esos son volúmenes. Este dato extraordinario de que Brasil en junio, cuando uno pondera precios y cantidades, facturó por exportación de carne vacuna en junio ahora. No es historia de hace 6 meses ni de hace un año, interanual, comparación interanual. Facturó 52% más. Eso no es propio de la ganadería. Ahora, todo este panorama tan extraordinario, hace mucho tiempo veníamos viendo que había dos amenazas claras. Las aranceles de Trump, que no sabemos dónde terminaba, la guerra arancelaria, y esta investigación que está llevando adelante desde hace meses el gobierno chino para medir, o yo creo que ya lo deben tener pensado qué es lo que van a hacer, frenar el efecto negativo que tienen las importaciones masivas de carne vacuna, con aranceles muy bajos. Además, China, la mayoría de sus proveedores le cobra solamente el 12% de arancel, que para el comercio internacional es bajo. China tiene una diferencia enorme de precios, es mucho más caro que el resto de los países, o sea que el volumen que entra es lo que determina esto que siempre se dice que se confirma año a año desde hace 10 años. El 75% de lo que aumente el volumen del consumo interno chino va a ser provisto por importaciones, explosión de importaciones. Ahora han aparecido, las amenazas tienden a complicarse. Una es la que sabemos, esta famosa carta que envió Trump y que lo envió, que no está instrumentada, es una carta encima por un sistema de correos muy diferente al que se usa usualmente, pero digo, no está instrumentado, es más una amenaza con el sistema de Trump de amenazar, esperar, golpear, negociar. Lo cierto es que este 50% de amenaza que se agrega además al conflicto que tiene con México y Canadá, que son sus socios naturales, y que en el tema de la carne tiene un peso extraordinario. Yo no sé si Trump, por supuesto lo debe saber, lo está haciendo en un momento donde Estados Unidos tiene una gran necesidad de carne, porque se dio vuelta el ciclo, los precios han pegado un salto extraordinario, no retroceden, y todo lo que ven hacia adelante los analistas es, y vamos a tener un faltante de carne muy importante, y ahora con las cosas que está haciendo Trump, por ejemplo con Brasil se ha estado convirtiendo en estos últimos meses en el primer proveedor, peleando ahí palo y palo con Australia con proveedor de carne. El potencial de Brasil es extraordinario. Es Brasil y todos los demás. Entonces, en un momento donde todavía no se ha empezado a medir las tensiones inflacionarias que va a traer todo este sistema de protección y de aumento de aranceles y quita
aranceles que en muchos productos van a llevar directamente a la interrupción del comercio. Ahora, esta carta que le envía a Brasil y que exacerba, el grado de agresión es tan grande que exacerba el nacionalismo brasilero y que hace, inclusive, hace pocos días, pero recupera la imagen por la respuesta de Lula de cara a las elecciones próximas, o de la eventual reelección de Lula. Lo que está, si se llega a hacer como es la amenaza, Brasil va a tener un arancel del 50% adicional, que no se sabe si no se agrega al 10% general y al 26% fuera de cuota. Brasil tiene una cuota de 65.000 toneladas que comparte con otros países, pero la ocupa, la utiliza de prepo. En los primeros días del año en pocas semanas mete 55 de las 60.000 toneladas anuales. Ahora, si eso se llega a dar, un flujo comercial, que es el segundo flujo comercial más grande del mundo en materia de carnes, el primero es de Brasil a China, el segundo es de Brasil a Estados Unidos. Siempre Brasil del lado de la oferta. Siempre China y Estados Unidos del lado de la demanda. Si eso se llega a dar, por supuesto, con un arancel del 50% que se agrega a los que ya conocemos, probablemente va a haber una negociación, probablemente vaya a pasar algo. Lo que pasa es que el nivel de conflicto es tan grande que no sé cómo se retorna de este nivel de agresividad y de conflicto que hay en este momento. Hay países que se pliegan a esta política arancelaria de Trump. Dicen, mira, nosotros tenemos una dependencia muy grande de las ventas a Estados Unidos, vamos a arreglar. De la manera que sea, pero vamos a arreglar porque no podemos prescindir. Y otros países que por razones, China no retrocede un palmo, la Unión Europea intenta negociar por todos los medios, hay otros países que directamente ya están negociando y aparentemente habría un final, siempre con una suba de los aranceles, siempre. Y siempre apuntando que Estados Unidos quiere recortar, reducir ese déficit comercial, ese déficit de balance comercial extraordinario que tiene con la mayoría de los países del mundo, pero especialmente con China. Ahora, si esto se llega a practicar como consecuencia de ese arancel prohibitivo que se le puede imponer, no sabemos todavía cuánto le van a imponer a la Argentina, no lo sabemos, viene bien la cosa, no sabemos si va a ser un 10% por arriba del excedente de cuota adjudicada, tenemos el 26 ahora y sería un 10% adicional, el mejor de los casos, sería un 36% que también dificultaría las operaciones, pero no las cerraría. Con un 50% agregado a todo lo que da, Brasil directamente pierde ese mercado. La pregunta es, ¿quiénes van a proveer ese faltante en un momento donde Estados Unidos tiene una necesidad extraordinaria de carne? Probablemente esto va a ser una cosa tal como Australia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Por supuesto, fuera de cuota, y salvo que es Australia, que tiene una cuota muy generosa, pero hasta hace 10 días lo que se estaba viendo es que si los americanos no querían comprar la carne a Brasil y faltaba esas 400.000 toneladas, es una proyección de 400.000 toneladas anuales, los brasileños tienen potencial y el mercado americano tiene potencial. El acumulado de lo que va del año creo que son 180.000 toneladas, uno puede hacer una proyección anual de ese volumen. Lo cierto es que ese volumen Brasil lo iba y lo va a vender en algún otro lado. ¿En dónde lo va a vender? Ya había empezado, por las dificultades que había, a presionar sobre el mercado chino. Y los chinos no son nada lerdos, por supuesto, ante ese volumen de carne que está creciendo, porque China se estaba quedando sin carne en estos últimos 3 o 4 meses, estaba subiendo las cotizaciones, China está entrando en ese ciclo del segundo semestre, donde si compra, lo dijimos en el micro anterior, compra en promedio un 10% más que en el primer semestre del año. La constante de los últimos 5 años, que tenemos buenas estadísticas, se lo podemos confirmar. Entra en todas las compras para el año nuevo lunar chino, los datos de la economía china son relativamente buenos de economía, está pagando un precio por esta lucha, por esta pelea con Estados Unidos, básicamente sus exportaciones, pero digamos que China hay algunos indicadores que están dando positivos, el crecimiento económico
no va a ser del 5 y pico por ciento, pero va a ser del 4,50, 4,60, 4,70, que es igualmente alto. Entonces ya empezaba a haber en estas últimas semanas un redireccionamiento de todos los mercados, decir, che, con todo lo que mejoró China y con la incertidumbre insoportable que tiene venderle carne a Estados Unidos, que uno no sabe exactamente si cuando llega allá qué política arancelaria va a tener Trump esa semana. La incertidumbre de Estados Unidos está paralizando las importaciones. Las importaciones tendrían que ser mucho más altas, pero nadie se anima a hacer operaciones, no sabe cuando llegue, con qué mercado se va a encontrar dentro de 1, 2 o 3 o 4 meses, cuando esa carne llegue a Estados Unidos. El otro tema que tenemos que pensar es, vamos a beneficiarnos por un lado Argentina, Australia, Paraguay, Uruguay, con que vamos a vender un volumen que probablemente deje el vacío que deje Brasil en Estados Unidos, pero por el otro lado Brasil esos volúmenes los va a vender en algún lado, más que probablemente lo va a vender en el mercado con el cual nosotros tenemos la dependencia más alta, que es el mercado de China, y el cual venía repuntando en volumen compras a la Argentina y en valores compras a la Argentina. Yo creo que esto se va a resolver en algún momento. Se está haciendo demasiado largo. La etapa de espera, golpear, esperar, negociar, la etapa de espera, esto es lo que dicen los que conocen a Trump como un habilísimo negociador de propiedades, de terrenos, básicamente, fundamentalmente en Nueva York, pero en todo Estados Unidos. Esta etapa de espera se está haciendo muy larga. Estados Unidos sigue en un incendio. En Estados Unidos se está dando algo que venimos contando hace tiempo. Se está empezando a dar vuelta el ciclo ganadero en el mundo. Y después de un periodo de liquidación ganadera generalizada o de caída de existencias en algunos lugares por razones estructurales y otras en muchos países, como Argentina, como Brasil, como Paraguay, por la seca, en Australia por razones climáticas también, lo cierto es que esa liquidación que venía acompañando y que venía proveyendo con una oferta abundante un mercado internacional tomador, esa liquidación, empezando por el que siempre empieza estos procesos, que es Estados Unidos, la liquidación se está dando vuelta. Hay una caída interanual impresionante en la faena. Para Estados Unidos es impresionante el 7%, pero en la carne, que Estados Unidos tiene una dependencia muy alta, que es lo que le están avisando a Trump. Trump, recordá que los novillos y vaquillonas que nosotros producimos y que en un 95% provienen del filo, tienen una cantidad enorme de recortes de potadas, se calcula 65-70 kilos por animal, que necesitan ser mezclados en una proporción, algunos dicen de 6-1, otros de 7-1, con carne magra, que en un porcentaje muy grande es importada. Yo necesito esa carne importada, magra, para hacer un blend, para hacer una mezcla con mi carne local, que si no la mezclo no sirve para nada. Es imposible alimentarse con algo que es 50% de grasa. Entonces, todo esto que se está dando, Trump lo hace, va a empezar a tener resultados de que una política arancelaria, porque no solo en la carne, es en muchos otros productos, cerrarse hasta ahora, pues no sabemos en definitiva qué va a hacer. Lo que está introduciendo Trump es una incertidumbre enorme. Ahora, en el caso de la carne en general, con noticias que hay que tomar con mucha cautela, pero son malas, de Estados Unidos con los aranceles, y de China, con las investigaciones que está llevando a cabo para medir cuál es el daño que le hacen las enormes, voluminosas importaciones de carne vacuna a sus productores, a sus frigoríficos y eventualmente, no lo dice, a su comercio de carnes. Quizá la novedad de esta semana es que los precios internacionales de la carne han pegado como un stop. Hay un paro, decir, mira, la mano de Estados Unidos está tan alejado, las amenazas son tan graves y las amenazas son a una cantidad tan grande de países que se está materializando algo que venimos diciendo hace tiempo. Venimos de 20 años extraordinarios de globalización y de acceso a los mercados y de aumento del comercio internacional e intercambio, y estamos entrando, y hemos entrado muy rápidamente y se está jodiendo de una manera progresiva. Vienen vientos de proteccionismo, que no estamos preparados para eso. Por supuesto, los países periféricos nosotros, ¿de qué manera contestamos? ¿Qué le dejamos de comprar o qué represalias vamos a hacer y podemos empeorar las cosas? Porque una de las cosas que dice Trump es, yo te voy a poner aranceles, pero ni se te ocurra ponerme ninguna medida que los países fuertes
Se lo van a hacer una medida retaliatoria, compensadora. Vos me pones 15% de aranceles, yo te voy a poner 15% de aranceles. No, pero no entendiste. Que lo único que va a poner aranceles acá, para compensar que yo te compro mucho más, que no es el caso de Brasil. Yo te compro mucho más, y tengo una balanza totalmente desequilibrada, especialmente con China, que lo que vos me compras a mí. Ahora esto, uno lo ve, en términos macroeconómicos, dice, y aunque todos los países se pusieran de acuerdo para comprarle más cosas a Estados Unidos, esa balanza fuertemente deficitaria para Estados Unidos y para Trump se va a equilibrar. China hace rato que se viene hablando de que va a poner algún tipo de limitación a las importaciones como corolario de esta investigación que está llevando a cabo. Pese a que este año las importaciones de China, siendo extraordinarias, las más grandes del mundo, están cayendo, en el acumulado de enero-mayo están cayendo un 10% con respecto al año pasado, pero igual siguen en volúmenes enormes. Los precios internos de China, gracias a Dios, a la hora que el gobierno chino tiene que tomar estas decisiones, los precios internos de la carne mayorista subieron un 10% en 4 o 5 meses. Lo que dicen algunos diarios, algunos medios, que tiene información de China, información que es muy difícil de conseguir por otra parte, es que lo que está imaginando China no es un tema de aranceles. Las limitaciones las va a poner con un cupo global. Cupo global, en la medida que se distribuyera por países, uno sabe que tenemos una cuota en China, por ejemplo, a Argentina podría caerle, no sé, 400, 500.000 toneladas, a Brasil 1 millón y pico, Australia, y todos los países, un cupo, saber cómo atenerse, cómo hacen con la cuota con Estados Unidos, con Egipto, por arriba de esos volúmenes, un arancel, que siempre ese arancel es para que te quedes dentro de la cuota. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos fue pensado en su momento, ahora la sube de los precios internos de Estados Unidos es tan grande que esto lo está burlando. Nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas y si lo excedemos en el volumen de ventas, nos gastamos las 20.000 toneladas ya para julio-agosto. Todo lo que exportemos por arriba tiene un arancel del 26%, ahora tiene un arancel adicional general del 10%. Que hay muchas cosas que no se saben si van a quedar en firme, cómo van a quedar, y si absorben los nuevos aranceles los antiguos. O sea, lo que ha introducido Trump con su aparato de teléfono, hay otros presidentes, no necesito decirlo, que hacen lo mismo y que introducen nadie le controla el celular. Ahora, ¿cuál sería el problema con China? Es un problema serio. Que China pondría un cupo o una cuota global. Y haría el sistema que está presente en Europa y está presente, por ejemplo, en la cuota de Estados Unidos para terceros países de carne, que es el primero llegado, primero servido. Que es que la cuota se va cumpliendo y los países compiten entre sí por exportar ese. Vamos a suponer que China pusiera una cuota de 2,5 millones de toneladas peso producto. El primero llegado, primero servido, haría que muy probablemente el que sacaría una ventaja extraordinaria, pues ya lo está demostrando donde los lugares, sería Brasil, que ocuparía toda la cuota en los primeros 6 o 7 meses del año y obligaría un esfuerzo probablemente bajando valores para competir con Brasil. Ya, primero llegado, primero servido. La experiencia que tenemos es que cuando la agarran los brasileros, la controlan, la monopolizan. Es muy peligroso para todo el resto de los países. Entonces, no son más que rumores, son cosas que han salido en los diarios, en el ambiente, porque algo va a dar a conocer China en estas próximas semanas. Puede ser la semana que viene, puede ser dentro de 3 o 4 semanas, pero no está lejano el momento donde China diga: este sistema como lo he conocido no va más, este sistema de volúmenes sin límite y arancel del 12%, algunos países como Australia tienen una cuota muy importante, del orden de 200.000 toneladas con aranceles cero, pero son excepción. Entonces China va a jugar otro juego. Yo no quiero que me pase por arriba. El mundo produce hoy carne mucho más barata que la que produzco yo y encima los consumidores, los distribuidores, los importadores la prefieren. Yo me voy a defender de cómo, me voy por un cupo. Con un cupo distribuido como. Sería más benigno el tratamiento si fuera por cuotas, que uno sabría qué atenerse y después de cumplir esa cuota, pero vuelvo a repetir, la discusión de esta semana
o lo que se ha contado en esta semana en ambientes de importación, de importadores chinos y demás, es lo que puede venir es una cuota global, primero llegado, primero servido. Que si no va a pasar, pero si a alguien se le ocurre en 3 o 4 meses la cuota de 2 millones de toneladas, mete 2 millones de toneladas y tiene una competitividad o tiene una logística o tiene más para cubrirla, la cubre y todo lo demás se queda mirando. Esto ha sucedido con la cuota que Paraguay y algunos países centroamericanos compiten con Brasil, con Brasil en la cuota de terceros países que se llama así de Estados Unidos, que es de 65.000 toneladas. Brasil en 15 o 20 días mete 55 o 60.000 toneladas y se guardó primero llegado, primero servido. Cuota que lamentablemente también la tiene, para el comercio es un desorden enorme. En lo interno sabemos que este es el semestre donde va a aparecer más hacienda, especialmente de consumo interno, especialmente de feedlot. El promedio de los últimos años da que siempre en el segundo semestre hay más ganado gordo para faenar que en el primer semestre. La diferencia es del 8 o 9%, pero hay una diferencia. Tenemos que esperar que en los próximos meses, dentro de ciertos niveles, se acelera la faena. Esto es así hasta enero o febrero del año que viene, del año próximo, donde baja la oferta básicamente de los feedlot. Los precios suben, tocan un máximo, todos los años sucede lo mismo, tocan un máximo en términos reales en febrero o marzo y a partir de ahí empiezan a declinar, que estamos justamente en el cuarto o quinto mes, donde en términos reales los precios están declinando muy suavemente, pero están declinando. El factor dinámico, cuando uno ve las posibilidades, las limitaciones del consumo interno, el mayor volumen que vamos a tener en los meses próximos, que va a estar en gran medida destinado al consumo interno, es la exportación. La exportación viene teniendo una mejora absolutamente inesperada en el tipo de cambio nominal. 1. 2. Una mejora en los precios internacionales. Habría que hacer un mix de todos los productos que vende Argentina, los que vende China, los que vende Brasil, los que vende Chile, los que vende Estados Unidos, los que vende Europa, los que vende Israel. Hay una mejora en los precios. ¿Cuánto es? 15-20%. Argentina, como en los últimos meses, vende más, por decir algo, a Israel, Europa y a Estados Unidos y menos a China. Ha habido un aumento muy importante del 30-35% de los precios, pero es por ponderación del producto que estamos embarcando. No por otra cosa. Pero hay una mejora. Entonces, los ajustes que hizo la industria, durísimos, incluyendo menores fronteras laborales, la mejora del tipo que se está deslizando en estas semanas y que probablemente el gobierno haga algo, porque la prioridad absoluta del gobierno sigue siendo llegar a las elecciones con la inflación más baja posible, pero las inflaciones resulta que se están alejando cada vez más. Ha habido un corrimiento del tipo de cambio que favorece a la exportación, que la favorece además los precios internacionales, y que podría haber un tercer factor, que eso es especulación pura. Las mismas personas que el año pasado acertaron y que tienen conocimiento mayor de lo que tiene el gobierno en la cabeza, el año pasado inesperadamente hubo una reducción en las retenciones a la carne de novillo y una quita de las retenciones a la exportación de vaca. Lo que se dice hace tiempo es que al gobierno, puesto a poner un gesto en la pista principal de Palermo y puesto a entregar algo, alguna mejora, le resulta mucho más barato resulta efectivo dar una reducción o una desaparición, en este caso sería, de los gravámenes a la exportación de carne de novillo. Esto es más que una especulación. Los mismos que el año pasado anticiparon, acabo de ver en Palermo, el gobierno no quiere entregar lo principal, lo que más recauda, lo que es más importante desde el punto de vista de la recaudación fiscal y del equilibrio fiscal, que es las retenciones. Cuando se dice retenciones, generalmente estamos hablando de soja, maíz, girasol, trigo, etc. Como no quiere entregar eso, puede entregar otra cosa, que es terminar de quitar las exportaciones a la exportación de carne de novillo. Están hoy en el 6,75. Ahora, panorama muy contradictorio, porque es una complicación por Trump y por las eventuales medidas de límite de cupos a la importación de China, en un contexto de suba de precios internacionales y en un contexto donde pesa, por supuesto, Estados Unidos y China, pero todo el resto de los mercados en el mundo, las noticias son extraordinarias.
extraordinarias para lo que es el negocio de la carne, es un negocio muy dificultoso. El mercado internacional, hay vida fuera de China, hay vida fuera de Estados Unidos, pero por supuesto si perdemos o si estos dos mercados se reducen, en algún punto lo vamos a pagar, porque todos los restantes mercados, muchos de ellos son mercados inmaduros, nuevos, que hay que abrir, que hay que abastecer, muchos están en Asia, contramano, en las antípodas del mundo. Y en lo interno, una recuperación lenta pero constante en estas últimas semanas del papel de la exportación en la formación de los precios de la hacienda. Mejoran el tipo de cambio, mejoran los precios internacionales, eventual, no decimos más que eso porque no lo sabemos, no lo sabe nadie. Yo creo que ya a esta altura ya no hay reducción, porque ya no hay margen, sino quita de la exportación, de las retenciones de exportación de carne de novillo. Yo creo que la combinación de las tres cosas pone de vuelta la exportación, pero cuando estábamos logrando recuperar a la exportación, vienen estas amenazas. Yo personalmente estoy más atento a lo que haga, por la dependencia que tenemos de China, lo que haga China, cuáles son las medidas limitativas de sus importaciones que va a hacer en los próximos meses y quizá tengamos algún adelanto en la próxima semana. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.